Hola, ¿qué tal hermanos? Me da gusto poder saludarles a través de este medio y poder compartir con ustedes lo que va a ser en la noche de oración, este pequeño estudio que tiene que ver con este libro que habla acerca de cómo orar en el Espíritu de Juan Bunyan. Y en este capítulo 19, que es en el que ya nos encontramos ahora, es ore con el espíritu y la mente. Y bueno, en estos tiempos donde podemos darnos cuenta la importancia de orar en el espíritu, porque muchas veces oramos con la mente sin el espíritu. Pero ahora vamos a estar analizando esto y acompáñenme a orar para poder pedir la ayuda de Dios para poder compartirles como Él quiere, dependiendo de Él. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te agradecemos por este tiempo en el cual, pues tú has permitido, Señor, que estemos en casa y que podamos entender que tú tienes el control y que podamos confiar. Sabemos que a través de esto mucha gente se está acercando a ti. Y te agradecemos porque a través de esta circunstancia mucha gente está siendo salvada de las garras de Satanás y del infierno. Señor, ayúdanos a hacer bendición y te rogamos, Padre, que nos dirijas a través de este tiempo. Lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, ahora sí, ore con el espíritu y la mente. Vamos a leer una porción de este texto. Dice, ¿qué es orar con el espíritu y hacerlo también con el entendimiento? El apóstol Pablo estableció una clara distinción entre orar con el espíritu y orar con el espíritu y también con el entendimiento. Por lo tanto, escribió, oraré con el espíritu y luego agregó, pero oraré también con el entendimiento. Pablo hizo esta distinción porque los corintios no estaban cumpliendo con lo que era su deber de orar por su propia edificación y la de otros, sino que estaban orando para su propia satisfacción. Para muchos de ellos, tener dones extraordinarios era como hablar en lenguas, etcétera, era más importante que procurar la edificación de sus hermanos. Esto llevó al apóstol Pablo a escribirles y hacerles entender que aunque estos dones extraordinarios eran excelentes, esforzarse por la edificación de la iglesia era aún más excelente. Y aquí le dejamos en este punto porque nos vamos a dar cuenta que de alguna manera, aún en la vida cristiana, solemos ser egoístas. Es decir, yo tengo mejor capacidad que él, yo tengo mejor sabiduría o quizás soy una persona dotada de ciertas cualidades que me distinguen de los demás y por lo tanto creo que soy mejor. Pero en realidad lo que podemos encontrar en la palabra de Dios es que Dios nos hizo con un diseño similar, no igual, pero nos hizo para su gloria, para su honra, y debemos de honrar a Dios a través de los dones que Dios ha puesto en nuestra vida, y debemos hacerlo prácticamente buscando la dirección de Dios. Aquí el apóstol Pablo dice, oraré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Entonces, ¿cómo orar con el espíritu? Necesitamos entender primero que necesitamos el enlace con Dios. Yo no puedo ir y orar a Dios cuando no tengo el enlace. Esto de alguna forma lo hemos ilustrado así. Si usted tiene un teléfono celular, pero no tiene un contrato con una compañía, usted no puede usar ese celular. Por muy fino, por muy avanzado, el celular no servirá porque necesita a fuerza de ese enlace. Bueno, el apóstol Pablo nos dice que el enlace es Jesús. Esto nos lo dice primeramente allí en 2 Corintios, perdón, 2 Timoteo 2:5, cuando dice hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y nos dice que el mediador, el enlace, es Jesucristo. Y entonces puedo orar mi espíritu, dice que
que soy hijo de Dios. Ahí en Romanos 8:16 nos dice, el Espíritu mismo dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Y también el apóstol Juan escribió allí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, ahí es Juan eh, 6, no recuerdo el texto, 14:6, perdón, ahí está, 14:6. Ahí nos dice que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por medio de Él. Entonces, el vínculo, el enlace, el mediador es Cristo. Entonces yo oro en el Espíritu cuando tengo a Cristo en mi corazón. Entonces necesito, primeramente, enlazarme con Dios a través de su Santo Espíritu, a través de la salvación en Cristo. Pero también para los que ya son cristianos, muchas veces pensarán, tengo pecado, pero de todos modos Dios me escucha, Dios me oye. Bueno, la Biblia nos dice, allí en la primera carta de Juan, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y esto nos invita a lo que anteriormente en el versículo 7 del mismo capítulo 1 nos dice, pero si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Repito el versículo, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces, estar en comunión con Dios es lo más importante y esto lo vamos a hacer precisamente con el versículo 9, confesando nuestro pecado. Nos tenemos que poner a cuentas con Dios. Debemos decirle a Dios, ¿sabes, Señor? He pecado contra ti. Pero no solamente perdóname por todos mis pecados, sino decirle, Señor, he mentido. Señor, he visto con malos ojos. Señor, no he hecho esto o aquello, o hice esto o aquello, o he dejado de hacer lo que es correcto. Entonces Él va a restaurar esa comunión y entonces oraremos con el Espíritu y después con la mente. El apóstol Pablo, allí también en Romanos 8, en el verso 26 nos dice, ¿por qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y yo creo que una de las cosas que muchas veces hacemos cuando oramos es no pensar. ¿Por qué? Porque tenemos preocupaciones, tenemos necesidades, tenemos de alguna forma el, el- el sentimiento a flor que no nos permite decirle, Señor, esto es lo que realmente quiero, sino que nos ganan las emociones y pensamos que si oramos emocionalmente podemos obtener. Sin embargo, la Biblia nos enseña que debemos de orar con el entendimiento. Y uno debe de esforzarse mientras ora, dejar a un lado las emociones para empezar a pensar lo que uno quiere decirle a Dios y decirle, Señor, yo sé que tú tienes un plan para mí y dentro de tu plan yo te pido que me ayudes a entenderlo para que yo me acople a este plan. Ahora, continuando con la lectura, el apóstol les dijo, y esta es la parte de la primera carta a los Corintios, los versículos 14, 15 y el 19. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras en mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Y aquí ubicándonos un poco en el contexto de lo que está tratando de decirnos el apóstol Pablo, es que muchas veces, sobre todo en el contexto de Corintios, ellos hablaban en lenguas y había un escándalo en la iglesia. Todos oraban al mismo tiempo. Nadie sabía lo que se decía y de alguna forma el apóstol Pablo dice, bueno, espérense tantito, vamos a hablar, vamos a entender lo que estamos diciendo.
No nada más podemos estar bla, 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 bla. Y necesitamos hacerlo para la edificación de las personas. Eso es lo que a veces no nos acordamos, que las cosas que hacemos deben ser para la gloria de Dios. Y glorificar a Dios es edificar a otros, es ganar a otros, es bendecir a otros con la misma palabra de Dios. Por eso dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras en mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Es decir, eh, que solo hacen ruido, ¿no? Entonces necesitamos meditar en esto. Ok, continuando, dice, entonces, es entonces conveniente que use el entendimiento en la oración, así como también el corazón y la boca. Lo que se hace con entendimiento se hace con más eficacia, sensibilidad y deseo que lo que se hace sin él. Esta verdad lleva al apóstol a orar por los colosenses pidiendo que fueran llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Colosenses 1:9. Y oró por los efesios pidiendo que Dios les diera espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Efesios 1:7. Oró por los filipenses pidiendo que Dios les llevara a abundar aún más y más en ciencia y en todo conocimiento para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y la alabanza de Dios. Filipenses 1:9 al 11. ¿Sabe? Nuestra oración es por la edificación de las personas. Sí, obramos muchas veces por necesidades económicas, necesidades físicas, necesidades laborales, pero una de las cosas más importantes es el crecimiento espiritual. ¿Sabe? Porque teniendo usted crecimiento espiritual, usted va a entender las cosas de Dios. Y al entender las cosas de Dios, usted va a ser sabio en la toma de decisiones. Y no solamente en las decisiones que le llevan en el día a día, sino en sus propias decisiones de edificación para la gloria de Dios, no solo de su vida, sino de las demás personas. Así que, continuando aquí, dice, un entendimiento apropiado es bueno en todo lo que una persona emprende, bien sea civil o espiritual. Por lo tanto, debe ser deseado por todos los que quieren ser personas de oración. Le mostraré en las páginas que siguen lo que es orar con entendimiento y lo haré experimentalmente, porque para la formación de las oraciones correctas se requiere que haya un entendimiento bueno o espiritual en todos los que oran. Orar con entendimiento es hacerlo mientras es instruido por el Espíritu Santo en la comprensión que tiene que ver con las cosas por las que está orando. Aunque usted se halla en grande o en gran necesidad del perdón de pecados y de liberación de la ira venidera, pero si no entiende esto, bien puede suceder que usted no desee estas cosas o que se manifieste tan frío o tibio en desearlas que Dios permitirá que sea reacio a pedirlas. Esto es lo que sucedió en la iglesia Laodicea. Les faltaba conocimiento, comprensión espiritual. No sabían que eran pobres, miserables, ciegos y desnudos. Su falta de entendimiento espiritual les hacía a ellos y a toda su actividad religiosa tan tibios para que Cristo, que Él amenazó con vomitarlos de su boca. Y esto lo encontramos ahí en Apocalipsis 3, 16 y 17. Aquí entendemos que muchas veces nuestra relación con Dios es una relación muy tibia. Es una relación de, Señor, tú haz tus cosas, yo hago las mías. Es una relación de, si te necesito, te llamo. Si puedo o si quiero, ahí nos vemos. Y como que uno pone las pautas hacia Dios. Él dice, clama a mí, y yo digo, pues cuando yo quiera, cuando yo necesite. Él dice, pedid y recibiréis,
Y yo digo, sí pido, pero cuando necesito. Y de alguna forma estamos siempre llevados por las circunstancias para ir a Dios. Cuando todos los días respiro, todos los días veo, todos los días oigo, todos los días puedo caminar, puedo palpar, puedo disfrutar de los alimentos y hay mucho por qué agradecerle a Dios. Y sabe, estamos viendo las cosas que no tenemos y ahora nos enfocamos en las cosas eh, que sí tenemos. Tenemos vida, tenemos salud, tenemos la familia y de alguna forma debemos de estar agradecidos con Dios y buscar primeramente eso, agradarle a Él. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nos estamos dando cuenta que somos tan finitos. ¿Sabe? ¿Quién pensara el 2020, el tan deseado 2020, fuera a comenzar como está comenzando? Estamos prácticamente en el tercer mes de este año. Y mire, y usted puede ver las noticias en Italia, en España, en China, en los Estados Unidos y en México mismo. Y sin embargo, confiad, confiad. Las palabras que oímos del Señor Jesucristo en estos tiempos es, confiad, yo he vencido al mundo. Y el que mejor quiere vernos es Dios. Y el que mejor quiere hacer las cosas es Dios. Y no podemos decirle a Dios que haga lo que nosotros pensamos que debería hacer. Él no se equivoca. Y Él quiere que nosotros confiemos en estos tiempos en Él. ¿Saben? Nuestra relación no debe ser una relación que se calienta, que sube la temperatura en estos tiempos de angustia, de dolor. Señor, ayúdame, sino que debe mantenerse así, mantenerse en la dependencia. Señor, yo creo en ti todos los días, yo te honro todos los días, yo hablo contigo todos los días, yo leo tu palabra todos los días, yo soy cristiano todo el tiempo. Y eso es lo más importante, que mantengamos nuestra relación vivida, que pueda honrar y glorificar el nombre de Dios, no como los de la Odisea. Ok, seguimos. Los hombres sin entendimiento pueden decir las mismas palabras en oración que otros usan. Pero si ellos no comprenden el sentido de las palabras, hay una gran diferencia entre ambos, aunque digan las mismas palabras. Aquel que habla con entendimiento espiritual de las cosas que desea y expresa mediante palabras conocerá mucho más en cuanto a recibir o no recibir sus deseos que los otros que oran solo con palabras, pero sin conocimiento. ¿Sabe? A mí me hace pensar muchas veces en madres que oran, ¿no? Sobre todo madres que oran por hijos que tienen conflictivos. Y entonces oran para que el Señor los cambie, ¿no? Y Señor, cámbialo, Señor, háblale. Y llega un momento en que las madres dicen, ¿sabes qué, Señor? Si este niño te va a deshonrar, si este hijo no va a hacer tu voluntad, llévatelo. Y entonces cuando, ¡pum!, viene la circunstancia, el problema, la enfermedad, el accidente, la consecuencia que pasa, y el niño está en gravedad, entonces la madre, ¡pac!, cambia la oración y dice, Señor, no te lo lleves. Ten misericordia de mi hijo. Y, y es válido y no lo es. Y es válido porque qué madre quiere que su hijo muera. Pero el detalle es, oré con el entendimiento. Lo hice con el espíritu porque el Señor me respondió y ahí tengo a mi hijo postrado. Pero lo hice con el entendimiento. ¿Sabe? Muchas veces necesitamos, antes de cualquier cosa, decirle, Señor, dame comprensión, dame entendimiento en esta circunstancia. ¿Qué quieres que yo haga? Porque yo quiero que mi hijo cambie. Pero ¿qué estoy haciendo yo? Yo quiero que las personas oigan el Evangelio, pero ¿qué estoy haciendo yo? Yo quiero que fulano sane, pero ¿qué estoy haciendo yo? Entonces, de alguna forma, Dios quiere, porque es una relación personal entre él y yo, que yo pueda entender cuál es mi parte dentro de su plan. El entendimiento espiritual deberá ver en el corazón de Dios una disposición y voluntad para dar al alma las cosas que verdaderamente necesita. Mediante su entendimiento espiritual, David pudo darse cuenta de los pensamientos de Dios hacia él.
Y lo mismo sucedió con la mujer cananea. A pesar de la aparente brusquedad de las palabras de Cristo, ella discernió mediante la fe y un correcto entendimiento, una ternura y disposición de su corazón a salvar, lo que la llevó a suplicar con vehemencia e insistencia hasta que recibió la misericordia que necesitaba. Mateo 15, 22 y 28 es cuando habla de que esta mujer tenía a uno de sus hijos endemoniado y pedía, y dice Jesús, no es lícito dar el pan a los perros, ¿verdad? Pero allí esta mujer tuvo sabiduría, es decir, tuvo entendimiento para saber qué pedir y cómo pedirlo a nuestro Señor. Es lo mismo que de alguna forma este capítulo nos está diciendo, orad con el entendimiento, con el espíritu y con el entendimiento. El entendimiento espiritual es esa comprensión de la disposición del corazón de Dios a salvar a los pecadores. Llevará al alma a buscar a Dios y a clamar por su perdón. Si un hombre ve una perla preciosa tirada en una zanja y no entiende el valor de la misma, lo más probable es que pase de lejos sin prestarle atención. Pero si llega a adquirir conocimiento de su valor, se meterá en la zanja hasta el cuello para hacerse de ella. Así pasa con las almas en lo que concierne a las cosas de Dios. Cuando la persona llega a darse cuenta de su valor, de su gran valor, entonces su corazón corre tras ellas con todas sus fuerzas y no para hasta que las consigue. Los dos ciegos de los que habla el Evangelio, debido a que estaban seguros de que Jesús, quien en ese momento pasaba cerca de ellos, era capaz y estaba dispuesto a curarlos del mal que les afligía, clamaron en voz alta, y cuanto más les mandaba que se callaran, más clamaban ellos, hasta que él los oyó y respondió a su necesidad. Este pasaje lo encontramos en Mateo capítulo 20 y versos 29 al 31. Así que podemos entender que Dios quiere que cuando oremos entendamos el propósito de lo que estamos pidiendo. Si estamos comprometidos con Él, si estamos fervientes en el Espíritu y si estamos haciendo su voluntad, porque en la oración Él nos dice, Él nos habla, Él nos instruye. ¿Para qué? Para que podamos darle la gloria y la honra. Muy bien, como cada capítulo, este libro termina con una oración. Y dice, Padre amado, carezco a menudo de discernimiento espiritual y ni siquiera me doy cuenta de ello. No entiendo las necesidades de mi alma. Muchas veces me equivoco en oración, pues pido cosas que no necesito o cosas que me van a perjudicar a mí y a otros. Ayúdame a orar con un corazón entendido que no dice simplemente palabras. Ayúdame a percibir tus respuestas a la oración cuando me las das o cuando me niegas mis peticiones por buenas razones. Inspírame a alabarte por todas las cosas y a darte gracias por tus respuestas afirmativas o negativas a mis peticiones. Ilumina mi mente mediante la bendita influencia de tu Espíritu para ver las señales de los tiempos y luego orar exactamente por las cosas que tú deseas para mí y para otros en respuestas a oraciones fervientes y diligentes. Te pido estas cosas en el nombre de Cristo Jesús, a quien vino a traer la palabra, la verdad al mundo y hacer el camino hacia ti. Amén. Muy bien, hermanos, pues este es el tema de hoy en la oración. Y bueno, estaremos orando por sus peticiones. Y bueno, ahorita ahí en el grupo, en el WhatsApp, ustedes pueden ponernos si quieren que oremos por algunas cosas específicas. También tienen mi número y pueden hacerlo directamente a mí para que estemos orando en estos tiempos. ¿Qué quiere? Que estemos apoyándole en oración y sabemos que Dios es fiel y escucha nuestras oraciones.
También les recuerdo la oración a la distancia. Hoy a las 9 de la noche estaremos orando por los hijos y pues nuestros hijos, sus hijos, pues requieren cobertura de oración. Así que esperemos que este tiempo en el cual estamos meditando podamos pues edificarnos, podamos ser sensibles a lo que Dios quiere decirnos y sobre todo que pueda ser de bendición para nuestras vidas. Así que, sin más, estamos ya preparando el siguiente mensaje, el mensaje del domingo, y pues lo vamos a estar subiendo a YouTube. Y bueno, pues allí eh, páselo a otro el link, que lo vean, lo lean y pues que pueda ser de bendición para muchas personas. Dios les bendiga y estamos en contacto. Hasta luego.